Vamos a continuar con el segundo mecanismo de transferencia de calor, que es convección, y seguramente lo alcanzaron a revisar en su curso de transferencia de fenómenos de transporte 1. Supongan que tienen pues, un sólido, y por aquí tenemos una de sus superficies, y vamos a considerar que esa superficie está en contacto con un fluido. Recuerden que un fluido pues, puede ser un gas o un líquido, y se presenta entonces transferencia de calor por convección si el fluido intercambia calor con esa superficie o la superficie intercambia calor con el fluido. Obviamente la dirección dependerá de las temperaturas de esa superficie y del fluido. A este fenómeno entonces se le llama convección, y lo que vamos a ver en este video es que se analiza también como si fuera conducción. Entonces en realidad son muy parecidos, solo que la convección es un proceso más rápido debido a que el fluido, que las moléculas en el fluido pues tienen más libertad de movimiento que en el sólido. De manera general, la cuantificación o la descripción matemática del proceso de transferencia de calor por convección se hace a través de la segunda ley de enfriamiento de Newton, que está escrito por esta ecuación. ¿Sí? De manera general, al fluido es común referirle su temperatura como T infinita. Entonces esta es la temperatura en el seno del fluido. Más adelante defino qué es el seno del fluido, pero digamos que es una medida de la temperatura de ese fluido. Y la superficie pues es común llamarla TS, como ya establecí en un video anterior. TS es la temperatura de toda la superficie. ¿Sí? Temperatura de la superficie que está en contacto con el fluido. El área pues es igual que en la ley de Fourier, es el área perpendicular, es el área pues de esta cara, esto de esta área, porque es la que es perpendicular a la dirección de la transferencia de calor. Y el término este importante aquí pues es esta h que aparece aquí, y que se denomina coeficiente convectivo de transferencia de calor. Y sus unidades son watts por metro cuadrado grado Kelvin. Bien. Ese coeficiente convectivo pues es el que caracteriza al fenómeno de transferencia por convección. Y así como están, pues hay muchas preguntas: cómo lo calculamos, qué representa, lo podemos asociar físicamente a algo. Lo único que dice aquí la ecuación es: si tú aumentas h, aumenta la velocidad a la que se transfiere el calor. ¿Sí? Y ahorita hablo más de esa h, cómo determinarlo. Antes de eso, entremos de una vez a ver cómo la cuestión es: y esto cómo lo cómo lo calculamos, cómo lo estimamos y de qué depende. ¿Sí? Para eso voy a utilizar, hay varias teorías que buscan describirlo. Una de ellas es la teoría de la capa límite, que es donde trata de hacer parecer el fenómeno de convección con el de conducción, de manera que utilicemos la ley de Fourier. ¿Sí? Voy a hablar un poco de esta teoría, y luego ya regresamos a cómo estimar h y de qué depende. ¿Sí? Bueno, entonces la teoría de la capa límite considera lo siguiente: tenemos una superficie. Voy a considerar que todo esto es un sólido. ¿Sí? Ahí está mi superficie,
y lo tengo en contacto con un fluido que está circulando pues en esa dirección, por ponerle alguna dirección. De acuerdo a su curso de transferencia de momento, si la superficie, el sólido no se está moviendo y el fluido digamos que tiene una velocidad, vamos a llamarle v infinito, alguna velocidad del fluido que yo puedo medir. Ese perfil de velocidad, pensemos que el fluido está moviéndose y rozando la superficie del sólido siguiendo un régimen laminar. Entonces lo que saben de su curso es de transferencia de momentum es, nada más por poner algún perfil, pensemos que este es el perfil de velocidad. Esa es la velocidad del fluido en esa dirección, sigue ese perfil. ¿Sí? Lo que considera la teoría de la capa límite es lo siguiente: de acuerdo a esto que ven en transferencia de momentum, la velocidad aquí en la superficie, la velocidad del fluido, de hecho se considera igual a cero, y así se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes para determinar el perfil de velocidad. ¿Sí? Entonces la velocidad tiene que disminuir desde algún valor grande hasta llegar a ser cero aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos un zoom y vemos más de cerca esa región? Entonces lo que voy a hacer es partir el fluido en dos. Lo voy a dividir en dos regiones. En esta región de aquí, B va a seguir siendo la velocidad del fluido. Vamos a considerar que la velocidad no es cero en esta región, pero sí tiende a ser cero. Como ya dijimos acá, pues sí es exactamente igual a cero. ¿Sí? Entonces voy a tomar una región, le voy a asignar un espesor que va a ser delta. En ese espesor, que es fluido, la velocidad no es cero, pero es muy pequeña, es cercana a ser cero. Si me salgo de esa región, o lo que considera la teoría es, si te sales de esa región, la velocidad por fuera del fluido es esta v infinito. Entonces el fluido acá sí se está moviendo a una velocidad considerable y esa la vamos a llamar v infinito. ¿Sí? La teoría entonces divide estas dos regiones, o esta línea cortada, divide dos regiones, esta que llama capa límite y todo lo que está afuera se llama seno del fluido. ¿Sí? Entonces esta región, esta capa o esta línea separa la capa límite del seno del fluido. Entonces en la capa límite la velocidad tiende a ser cero, no es cero, solo en el fluido que roza la superficie ahí sí es cero, pero hay una región donde la velocidad pues, prácticamente es cero. Si me salgo, la velocidad es considerable. ¿Sí? ¿Qué considera la teoría? Lo que considera, o le llama seno del fluido, supongan que tomamos un termómetro y lo colocamos en alguna posición en el seno del fluido y vamos registrando la temperatura. Entonces voy a empezar aquí, meto mi termómetro aquí y registro ese valor de temperatura. Me muevo y registro ese valor, me muevo y registro ese valor. Entonces el seno del fluido tiene esta otra característica: la temperatura es esencialmente uniforme. ¿Sí? A esa temperatura es la que la segunda ley de enfriamiento de Newton llama T infinito, es uniforme. Si te mueves en posición y no cambia la temperatura, estás en el seno del fluido. ¿Sí? Y la temperatura pues es esencialmente constante. ¿Qué tiene que ver con esto? Que es un fluido, las moléculas se están moviendo libremente y se verifica pues el transporte o el movimiento de calor muy rápido, y entonces esencialmente todos están a la misma temperatura. ¿Qué pasa si te adentras en la capa límite y sigues midiendo temperatura? Lo que vas a ver es que la temperatura empieza a disminuir. ¿Sí? Ya no se mantiene constante. ¿Sí? Como ven de este lado, acá, pues no hay un gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura es cero. Mientras que de aquí a aquí
pues sí hay una diferencia de temperaturas. Aquí sí hay un delta T. Y entonces debe transferirse calor. ¿Cuál es el mecanismo? Pues se le llama convección. Pero si la velocidad del fluido tiende a ser cero, pues eso es como si fuera una pared de fluido que no se mueve. Por eso digo que la convección y la convección, la conducción y la convección son esencialmente lo mismo, se analizan de manera similar. Bueno, entonces está esta región donde la temperatura no se mantiene constante. ¿Sí? Si lo vemos como en el video anterior, no lo voy a escribir tanto porque de por sí fue un desastre el video anterior. Pero aquí puedo considerar algo similar, decir, bueno, aquí hay capas de fluido, no de sólido, como veíamos en el caso anterior. Y están transfiriendo calor. Entonces puedo hacer en analogía pues lo que se veía en el video anterior. Las moléculas del fluido, a diferencia del sólido, pues tienen mucho más movimiento, pero puedo visualizar, si en esta región la velocidad es esencialmente cero, pues se parece un sólido. Y entonces otra vez puedo apelar a la misma descripción que ya hice en el video anterior y hablar de los choques. ¿Sí? Y como la capa naranja en el diferencial le pasa choques o sobran choques con respecto a la capa morada, y luego de la morada a la negra, y eventualmente transfiero calor por convección. Por eso me refiero que la conducción y la convección pues son esencialmente lo mismo. Bueno, esta es la teoría de la capa límite. No dicen mucho de calcular H, pero pues tiene sentido en esta parte de pues debe haber una región donde la velocidad tiende a ser cero y lo podamos analizar como si fuese una pared de fluido. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad tiene esta capa límite? Esta capa límite, ¿qué pasa si nosotros incrementamos la velocidad, esta velocidad del fluido? Lo que va a suceder es que empezamos a tratar de mover pues esta capa de fluido porque yo incrementé esta velocidad de acá. Y esta capa de fluido ahora va a dejar de formar parte de la capa límite y va a ser seno del fluido. Es decir, si aumentas la velocidad, la capa límite se va a mover hacia acá. ¿Sí? El espesor delta pues ya no va a estar hasta acá. Ahora la capa límite va a ir de aquí a aquí. ¿Sí? Porque esa capa naranja ahora es parte del seno del fluido. Y la temperatura, como ya es parte del seno del fluido, entonces ahora la temperatura debe mantenerse constante hasta por acá. ¿Sí? Y caer entonces, comenzar a caer ya que entras en la capa límite. Comenzar a caer entonces acá. ¿Sí? Entonces la capa límite considera eso, o la teoría de la capa límite considera eso. Ese espesor depende de la velocidad del fluido. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos, otra vez como digo, si hacemos analogía con la descripción del video anterior de conducción? Si tú quieres mover calor, quieres acelerar ese proceso, pues reduce el espesor de la pared. Aquí estamos reduciendo el espesor de la capa límite y eso debe traducirse en estamos moviendo calor más rápido. ¿Sí? En este caso en particular por el fenómeno de convección, y viceversa, si bajas la velocidad del fluido, si esta le dice, no, vamos a descenderla, pues entonces la capa límite crece y va a haber más moléculas acá que van a formar parte de la capa límite, y si hay más moléculas aumenta el espesor. Independientemente de los valores de conductividad, estás entorpeciendo el proceso de transferencia de calor. ¿Sí? Entonces tiene esa propiedad la teoría de la capa límite. Entonces, de manera general, si aumentas la velocidad en el freno del fluido, la velocidad en el seno del fluido, disminuyes el espesor de la capa límite. Y debes favorecer el proceso de transferencia de calor por convección. ¿Sí? Ahora bien, si lo tomamos como un sólido, de manera general, pues voy a escribir aquí la ley de Fourier de una pared plana.
que veíamos en el video anterior. Para este problema en particular, pues sería Q, K por A. Mi diferencia de temperaturas, pues voy a tomar cualquiera, voy a tomar este punto y este de aquí. Este, de acuerdo a lo que hablé ahorita, pues sería TS, y este de acá es la del seno del fluido, este infinito. Y pensemos pues que vamos así, el calor se está transfiriendo así. Entonces mi diferencia de temperatura sería T infinito menos TS entre mi espesor, que en particular pues aquí se llama delta. Y por otro lado tenemos la segunda ley de enfriamiento. ¿Sí? Ahí están esas ecuaciones. Entonces de la primera obtenemos la segunda nada más por analogía. De aquí nos pasamos aquí por analogía y luego comparamos estas dos. Y lo que podemos ver es lo siguiente, es que H debe ser igual a K entre delta. Entonces esto relaciona H con el espesor de la capa límite. ¿Sí? Entonces, y tiene que cumplir con lo que ya establecimos acá, que tiene sentido. Entonces, si el espesor disminuye, como queda aquí en el denominador, pues H debe aumentar. H aumenta. Y si H aumenta, si esto aumenta, pues Q aumenta. ¿Sí? Entonces, de esta manera la teoría de la capa límite se pasa de algo meramente teórico a algo práctico. Es decir, pues lo vamos a caracterizar por un coeficiente convectivo que involucra la conductividad térmica y el espesor de la capa límite. ¿Sí? Hasta aquí es la teoría. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido, pero no es práctico, y no es práctico en el sentido de que este espesor no se puede medir. Cuando digo que no se puede medir, no se puede medir de manera práctica. No puedo tomar una regla pues y decir, mira, este espesor es 1 centímetro. Ese espesor es muy pequeñito. Entonces no se puede medir. Pero ahí está la teoría y la descripción fundamental. Ya si no podemos medirlo, pues es otra cosa. ¿Qué es lo que hacemos entonces para obtener ese coeficiente convectivo? Puesto que no podemos medir este delta, lo que hace la gente es utilizar correlaciones. Entonces H se calcula a través de correlaciones. Más adelante en el curso veremos ejemplos de cómo hacerlo. Ahorita nada más quiero dar generalidades. Y H entonces se calcula a través de correlaciones, que no es otra cosa que ecuaciones que te permiten calcularlo. Y aquí como acto de fe vamos a crear cosas y eventualmente veremos que son ciertas. H depende de las propiedades del fluido. ¿Sí? Depende de su densidad, de su viscosidad, depende de sus propiedades termofísicas, de manera general. ¿Sí? La otra característica es la siguiente: H depende de la velocidad del fluido. Eso ya lo establecimos acá. Si H aumenta es porque la velocidad del fluido aumentó. Entonces eso siempre va a pasar. Si quieres incrementar la transferencia de calor por convección, incrementa H, y lo más sencillo es incrementa la velocidad del fluido. ¿Sí? Entonces esta de acá es general. Voy a poner aquí general. Y la otra que estoy escribiendo aquí puede ser particular. Entonces H depende de la velocidad del fluido, o H depende, aquí lo voy a poner O, H depende de la diferencia de temperaturas entre T
S y T infinito. Y otra manera de ver esto es, depende de una diferencia de densidades. Bueno, entonces aquí nos sirve para establecer que la convección tiene dos tipos. La convección es libre o la convección es forzada. Las dos se describen por la misma ecuación, eso no ha cambiado. ¿Sí? Lo que los puede diferenciar es qué fenómeno está ocurriendo, si es convección libre o convección forzada, de manera general. Vamos a ponerle aquí H libre, H forzado. De manera general, el coeficiente convectivo de convección forzada es mucho más grande que el de convección libre. ¿Sí? Y se traduce entonces siempre a mueves más calor por convección forzada que por convección libre. ¿Sí? Antes de cambiarme aquí de pantalla, para las dos tipos de convecciones, ahorita describo cuál es cuál, para las dos les aplica esto que yo escribí acá. Entonces las dos dependen de las propiedades del fluido. La convección libre es esta segunda que escribí yo aquí, depende de la diferencia de temperaturas entre Ts y T infinito, o de la diferencia de densidades, ahorita lo vemos más adelante. Mientras que de la convección forzada me refiero de esta. H depende de la velocidad del fluido, por eso escribí aquí O. ¿Sí? Entonces, en general, convección libre forzada depende, H depende de las propiedades del fluido. Si es convección forzada, H adicionalmente depende de la velocidad del fluido. Si es convección libre, H depende de una diferencia de densidades. Vamos a ver dónde se crean. De manera general, antes de hablar más de esto, si tenemos nuestra superficie, llamamos convección libre, aquí está nuestro fluido en contacto con nuestra superficie. Se llama convección libre cuando yo no hago nada por mover la velocidad por mover al fluido, es decir, aquí en el lado izquierdo voy a considerar que la velocidad del fluido es 0. Yo no estoy haciendo nada. Cuando digo no estoy haciendo nada, más bien no estoy haciendo algo, es yo estoy provocando, haciendo un movimiento mecánico para que se mueva ese fluido, es decir, yo arranco un ventilador o yo enciendo una bomba y eso mueve al fluido. Ese caso es este de acá, donde la velocidad pues sí es cierto valor. Pensemos que aquí hay un ventilador que es el que está haciendo que el fluido se mueva, porque hay una agitación, un movimiento mecánico que mueve al fluido. Entonces yo estoy generando esta velocidad. Acá de este lado no hay ventilador, ¿sí? Entonces las superficies pueden estar a la misma temperatura, Ts, y el fluido también puede estar a las mismas temperaturas, T infinito. Y la única diferencia puede ser nada más esto, las velocidades. En una es 0, yo no estoy moviéndolo, en el otro sí lo estoy moviendo, ¿sí? Entonces ahí donde yo provoco movimiento le llamo convección forzada. Y pues se moverá calor en alguna dirección. Si yo no lo estoy moviendo mecánicamente le llamo convección libre. Es decir, independientemente del movimiento del fluido, pues la superficie puede recibir o no calor, o puede recibir calor por convección o puede salir de la superficie hacia el fluido, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que no porque un fluido no esté en movimiento no se puede transferir calor por convección. Solo requerimos una diferencia de temperaturas para que ocurra el proceso. Entonces aquí lo que estamos estableciendo. Hay una diferencia de temperaturas y la diferencia entre estas dos situaciones es el fluido yo lo estoy moviendo mecánicamente, le estoy impartiendo velocidad. En el otro, pues ahí está, puedo decir que está quieto, yo no lo estoy moviendo, ¿sí? Y como digo, los dos, no importa, están caracterizados por la misma ecuación.
Sí, bueno. En las correlaciones, como ya establecí, para calcular el coeficiente convectivo, lo que vamos a ver es que h en este lado, en el forzada, es función de las propiedades del fluido, densidad, viscosidad, ¿de qué más podrá depender? De algunas otras, y depende de la velocidad del fluido, mayormente. De hecho, la dependencia más grande es sobre la velocidad del fluido. Pero en el lado izquierdo no hay velocidad del fluido. H sigue siendo función de propiedades termofísicas, como densidad, pues, y viscosidad del fluido. Pero en el lado izquierdo, pues la velocidad es cero, no puede depender de velocidad, porque si no H va a ser cero. Depende de densidades. Y le voy a llamar aquí rho S, rho infinita. Entonces en el lado derecho, cuando usemos correlaciones, pues ahí vamos a ver, de hecho está el número de Reynolds y te requiere la velocidad, esa velocidad que sería la velocidad del seno del fluido, que es la que puedes medir, ¿sí? Pero en el lado izquierdo no hay velocidades. Entonces lo que vas a ver es que las correlaciones te requieren o una diferencia de densidades o una diferencia de temperaturas, que en este caso pues S menos T infinito. ¿Por qué se presenta el fenómeno de convección libre? Lo que podemos verificar, o lo que va a suceder, es lo siguiente. Entonces tenemos nuestra superficie y nuestro fluido que está acá, vamos a llamarle aquí fluido quieto, nada lo está moviendo, y pensemos que estamos a T infinito y nuestra superficie a TS, y vamos a considerar que TS es mayor que T infinito, de manera que podemos decir, pues se va a transferir calor por convección en esa dirección. Porque lo que va a ocurrir es que el fluido va a comenzar a moverse él solo, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Voy a dibujar una hilera como si fuera algo que represente las moléculas del fluido. Entonces está esta capa y vamos a dibujar otra por acá arriba. Entonces el fluido que no está en movimiento, ahí están las capas de fluido. Si vemos la densidad, lo que vamos a ver aquí es que esta capa de aquí, como está a una temperatura más alta, porque es la que está rozando a la superficie, y la superficie estamos estableciendo que está a una temperatura más alta, lo que vamos a ver es que la densidad de estas moléculas que están aquí es diferente de estas. Estas pensemos que son las que están a T infinito. Entonces ahí están dos capas, la de abajo está, digamos que está a TS, y la de arriba está a T infinito. Si esta puedo asignarle entonces una densidad rho S y esta una densidad rho infinita. De acuerdo a lo que aprendemos en termodinámica, es si aumentamos la temperatura, la densidad disminuye de manera general. Entonces lo que puedo establecer es que la densidad de la capa o la densidad infinito es mayor que la densidad S, generado por esta diferencia de temperatura. Si todo el fluido y la superficie están a la misma, pues no va a ocurrir la transferencia de calor por convección. ¿Qué sucede entonces? Que si acá está el centro de la Tierra, pues ahí está la acción de la gravedad, y lo que vamos a ver es que si la capa de arriba es más densa, pues siente más atracción y empieza a moverse hacia abajo, y la otra, que es menos densa, pues va hacia arriba. Esta empieza a moverse hacia arriba, y entonces lo que vamos a ver es que hay movimiento del fluido que yo no estoy provocando, lo está provocando la diferencia de temperaturas, que se traduce a una diferencia de densidades. Por eso acá les ponía esta parte de las densidades, o aquí en la definición depende de la diferencia de temperatura o de las diferencias de densidades. ¿Sí? Mientras más diferentes sean T infinito, pues más diferencia de densidad se crea y el movimiento pues va a ser más importante, y viceversa. Si la diferencia de temperaturas es baja, pues estas diferencias de densidades no es tan importante. Sí vamos a ver movimiento, pero muy lento.
ese proceso está acelerando el proceso de transferencia de calor, porque resulta que no puede estar el fluido quieto, ¿sí? A eso me refería, que si se quedara completamente quieto el fluido, pues parecería una capa de sólido y pudiera analizarlo con la ley de Fourier, pero resulta que no, que se mueve más rápido y entonces se transfiere calor más rápido por ese movimiento. Ese movimiento puede ser natural o por convección libre, o puede ser forzado cuando yo hago que deliberadamente el fluido tenga una velocidad alta, ¿sí? Bueno, entonces ahí están los dos tipos de convección. Y como digo, pues los dos se analizan con la segunda ley de enfriamiento de Newton. Y ya para finalizar, nada más voy a hacer la analogía de similar a lo que revisábamos en conducción. Pues puedo representarlo como fuerza impulsora entre resistencia, que en este caso pues es una resistencia convectiva, ¿sí? La ventaja de la resistencia convectiva es que esta forma de resistencia convectiva no cambia, y la resistencia conductiva solo aplica para pared plana, que es la que he visto. Más adelante veré otros tipos de paredes, pero independientemente de la superficie o del sólido o de lo que sea, si es convección, la expresión para calcular la resistencia siempre es 1 entre H por A. Bueno, entonces, ¿qué pasa si buscas incrementar Q por convección? Pues lo más sencillo es disminuir la resistencia, y aquí está la expresión. Entonces, si quieres disminuir la resistencia, pues necesitas aumentar. Una opción pues es aumentar H. ¿Cómo aumentas H? Pues ya establecimos que si es convección forzada, pues aumenta la velocidad del fluido para que disminuya el espesor de la capa límite. Quieres aumentar H, pero es libre, no dependes de la velocidad, pero sí de la diferencia de temperaturas. Entonces incrementa la diferencia de temperaturas para que se genere una mayor diferencia de densidades. Si no quieres salirte del mecanismo de convección libre, si quieres acelerar el proceso de transferencia de calor, pues debes de salirte de libre y hacerlo forzado y hacer que el fluido adquiera una velocidad, ¿sí? Bueno, y eso tiene que ver por lo que ya establecí antes. El coeficiente convectivo libre es mucho menor que el forzado, de manera general. Entonces, si quieres acelerar el proceso de transferencia de calor, pues pásate al forzado y mueve el fluido. Y por último, la parte esta de los perfiles, se sigue cumpliendo lo que ya establecía en el video de conducción. Vamos a dibujar en la pared. Digamos que tenemos nuestra capa límite ahí, y tenemos nuestro perfil. Acá en el seno del fluido ya establecimos que no hay caída de temperatura, no hay resistencia como tal, y luego verificamos que hay una caída de temperatura, ¿sí?, asociado al proceso de transferencia de calor, y esta capa límite es la que se está resistiendo al proceso de transferencia de calor. En este perfil que yo estoy dibujando, la fuerza impulsora pues es mucho más, no, la fuerza impulsora es menor que la resistencia. Visto al revés, pues es la resistencia 1 entre H por A es mayor que tu delta T, que tu Ts menos T infinita, y provoca una caída de temperatura que, haciendo analogía a lo de conducción, si hay una caída de temperatura es porque el material no ofrece una resistencia a que se mueva el calor a través de él, y se traduce en que empieza a descender la temperatura conforme vas avanzando y acercándote a la superficie, ¿sí? Y también está pues la otra parte de qué pasa si estoy midiendo la temperatura. Estoy en el seno del fluido y sigo midiendo lo mismo hasta acá. Entonces ahora en este caso, de hecho no existe la capa límite. Aquí lo que pasa es que la capa límite tiende a ser 0. H pues tiende a ser infinita. Es un valor muy grande. Transfieres mucho calor y no hay caída de temperatura. En este caso azul. Delta T
tu diferencia de temperatura pues es mucho más grande que tu resistencia, o más grande, digamos, que tu resistencia. ¿Sí? Entonces es similar a lo de conducción. Siempre hay que comparar la fuerza impulsora con la resistencia. Esa comparación establecerá, pues, transfieres mucho calor, transfieres poco calor, y eso automáticamente se transfiera qué perfil tienes. ¿Sí? ¿Quieres mover mucho calor? Pues tú quieres el perfil azul, aunque como ves la lógica es, pero si no cae la temperatura, pues porque estás moviendo calor muy rápido. ¿Quieres transferir poco calor? Pues entonces quiero algo así como el perfil verde, y de hecho lo que quiero es mover la capa límite hacia acá lo más que se pueda, para que haya caídas de temperaturas desde regiones anteriores. Algo así. ¿Sí? Entonces ahí están las dos opciones. ¿Qué es lo que persigues? Pues eso dependerá de tu aplicación. Y esto es todo de convección. Como ya dije, las correlaciones las vemos más adelante. Ahorita nada más son generalidades.